¿Te hice una pregunta? Bueno, bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a estar manejando en esta hora el propósito original de la iglesia. Es un tema que tiene 10 componentes. Voy a estar compartiendo bastante escritura para dar fundamento a lo que voy a estar compartiéndoles el día de hoy. El día de mañana, si Dios me lo permite, voy a estar hablándoles de cómo podemos medir la eficacia de la iglesia. Hoy vamos a hablar del propósito de la iglesia. El día de mañana vamos a estar hablando de cómo medir la efectividad de la iglesia. Y el primero, si Dios lo permite, voy a estar hablando entonces de el tema el gobierno de la iglesia. Quiero comenzar manejando estos temas porque nos estaremos enfrentando este próximo 2021 a un tiempo de expansión de reino como no lo hemos visto nunca antes en la historia. Es cierto que también viene un tiempo de mucha apostasía. Eso ya lo estuve manejando y voy a estar hablando del versículo 4 del libro de Judá o de Judá en una próxima ocasión para definir exactamente lo que es la apostasía. Solamente quiero mencionar lo siguiente a manera de introducción. Hay que diferenciar entre el apóstata y el pródigo, o lo que llamamos nosotros los descarriados. El descarriado es una persona que deja de congregarse, es decir, deja la comunidad de la iglesia, pero no necesariamente deja a Jesús. ¿Por qué? Porque aún estando allá entre los cerdos se acuerda del Padre. Sencillamente porque tuvo una caída, se enfrió, se dejó llevar por algún vicio, por una lascivia, que lascivia es sencillamente toda área en tu vida que no sometes a la palabra de Dios. Eso es lo que es lascivia. Toda área de tu vida que no sometes a la palabra de Dios se convierte en lascivia. Entonces, esos hijos pródigos queremos que regresen, porque dejaron la iglesia, pero no a Jesús. Porque si usted lo llama, no, el Señor te ama, amén, yo lo sé, el Señor me ama, pero están atrapados por alguna debilidad, por algún vicio, por algún pecado, y por eso se han enfriado en estar en la casa del Padre. Pero el apóstata es una persona que dejó a Jesús, pero quiere estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere corromperla, porque quiere introducir doctrinas de error, porque quiere pervertir nuestros ágapes con sus líneas de pensamiento torcidas y muchas veces completamente anticristo. Entonces hay que diferenciar entre el pródigo y el apóstata. Pródigo, repito, deja la iglesia, pero no necesariamente a Jesús. Y el apóstata deja a Jesús, pero no quiere dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere corromperla. No saben qué alegría me dio de que me enteré de que el año pasado hubo una convención de la LGTB en Bogotá, donde se reunieron personajes representantes de esta agenda, que es una agenda globalista, porque todo lo que tiene que ver con la agenda globalista es sencillamente acabar con el crecimiento
la multiplicación, llenar la tierra, que era el plan de Dios, porque Dios hizo una tierra lo suficientemente productiva, extensa, para absorber el volumen de gente que hay en ella. El asunto es que como nos hemos concentrado en las grandes ciudades, nos hemos olvidado que hay un vasto territorio todavía donde Dios ha puesto la posibilidad de que la tierra sea habitada. Pero estos señores del nuevo orden mundial, ellos quieren reducir la población. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los señores de la tierra, de todo. Dominarla por completo, hacer un paraíso y crear una subcultura dominada por ellos que les sirvan como sus sirvientes. Toda esa mentalidad que ellos quieren ejecutar, y me estoy metiendo un poquito en esto, meditando aquí con ustedes, es una mentalidad totalmente errónea y estúpida. Permítame que use ese término, porque son cosas, ideas absurdas. Es tan absurdo lo que ellos quieren lograr que cuando por fin el Señor remueva su iglesia en el arrebatamiento y entren en operación plena, sin ningún tipo de estorbo, sin ningún tipo de impedimento, van a ver ustedes que en esos 7 años van a volver esto una melcocha impresionante. ¿Por qué? Porque las locuras que tienen para gobernar, para dirigir y para administrar termina en caos. Y eso usted lo puede ver en el libro de Revelación. Ellos no es que van a formar algo paradisíaco, algo impresionante, la manifestación del hombre en su 666, van a tener un paraíso, van a lograr lo máximo en su expresión humana. No, no, no. Si ustedes analizan todas las líneas de pensamiento que ellos tienen para conducir, imagínate, ahora quieren dizque formar un sistema para controlar los rayos del sol. ¿Por qué? Porque la agenda anticristo quiere controlar los tiempos y las leyes. Entonces, durante la gran tribulación ustedes van a ver que eso se va a ir de mal en peor. Como dicen algunos, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque es una mentalidad totalmente torcida. Entonces estos señores, personajes que se reunieron en esa convención en Bogotá, de diferentes partes, llegaron a la conclusión, oiga esto, de que lo que estorba para la agenda globalista que tiene que ver con el aborto, la eutanasia, el asunto de la agenda LGTB, el asunto de no tener propiedad privada, es decir, la agenda anticristo, pues. Ellos llegaron a la conclusión de que el estorbo más grande que tienen para ellos ejecutar su plan es la iglesia evangélica bíblica. ¿Por qué? Porque decían, si fuera un sistema piramidal, como es el sistema de Roma, pues se controla el Vaticano y con ello se controla todo el resto, aunque vayan protestando y quejándose, porque algunos de ellos pues son sinceros en su convicción, aunque está equivocado. Pero entonces ellos dicen, ya como es un sistema piramidal, lo podemos controlar desde arriba y controlamos todo el resto. Pero la iglesia evangélica tradicional bíblica no es piramidal. Y ahora yo entiendo algo que siempre me decían, ¿por qué todas las iglesias no nos unimos y somos una?
con un solo sistema de gobierno? ¿Por qué hay tantas iglesias repartidas? ¿Por qué Dios ha permitido eso? Bueno, esa es precisamente la efectividad del plan de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la China? En la China, los hermanos allá no es un sistema piramidal, están repartidos por todas partes y por eso el sistema no los ha podido controlar. Lo mismo es en Irán. No ha podido el sistema acabar con la iglesia porque ella está repartida por todas partes y no es que agarran la cabeza y entonces agarraron a todo el cuerpo. No es un sistema piramidal como la iglesia católica. Estamos repartidos por todas partes. No hay como un centro, vamos a decir, terrenal. La cabeza es Cristo y no la pueden agarrar porque está en el cielo. Pero su cuerpo está repartido, dice. Y según el análisis que estos hicieron, es que el sistema de los pastores bíblicos son los que más acceso tienen a la gente. Entonces ellos quieren educar a los muchachos en las universidades, pero luego van a la celebración entre semana y el domingo, y el pastor, como tiene la unción del Espíritu Santo y el conocimiento de la Biblia, les desbarata todos los argumentos. Entonces se convierte la iglesia en la efectividad precisamente que el Señor dijo que debía tener, que seríamos levadura, sal y luz. Y según el apóstol Pablo, es lo que al presente detiene al anticristo. Entonces, eso para mí fue algo emocionante que hayan llegado a esa conclusión. Ahora, ellos ya tienen un plan supuestamente de cómo destruir a la iglesia bíblica. Y es sencillamente diciendo que la traducción o interpretación del griego no es tal como tradicionalmente se ha dicho. O sea, acabar con la inocencia de lo que nosotros entendemos en la Escritura. No es que dice así ese versículo, pero en el original no es como ustedes han estado enseñando. O poner en tela de duda los autores de cada libro. Por ejemplo, decir que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que Isaías no fue escrito por Isaías, que Daniel no fue escrito por Daniel, para que entonces comencemos como iglesia a dudar de la autenticidad o de la traducción de la Escritura y le perdamos fe a lo que dice el libro sagrado. Pero hermanos, ustedes tienen que entender que Jesucristo validó, y los apóstoles, tanto a Moisés como a Isaías, como a Daniel y a los otros profetas. Quiere decir que Jesús y los apóstoles de la iglesia del primer siglo sí creían que esos eran los autores. Y dieron la interpretación correcta a lo que la Escritura quiere decir. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de no echarse con varón, está tomando del libro de Levítico, del Pentateuco, cómo Dios estableció de que el hombre no se podía echar en una cama con otro hombre como si fuera con mujer. Eso ahí no tiene ninguna vuelta de hoja. Es literal. Entonces, este tipo de enseñanza es un problema para el adelanto de la agenda del nuevo orden mundial. Por eso yo les quiero hablar con la Escritura de cuál es el propósito original de la iglesia, porque en este 2021, como va a ser un tiempo de una gran explosión de crecimiento, pero sí vamos a tener que encontrarnos los apostólicos con los apóstatas
y poderlos desenmascarar, pero a la misma vez también desenmascarar la agenda del dragón y traer el rugido del león de la tribu de Judá. Entonces tenemos una tarea bastante grande sobre nuestros hombros para este próximo año, pero no vamos a relegar ese mandato que hemos recibido. ¿Por qué? Porque hay una razón muy motivadora, y es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que habla y no calles. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Nos han querido cambiar poco a poco la agenda real, el propósito real del diseño por el cual Dios hizo su iglesia. ¿Para qué existe? Entonces hemos creído que la iglesia existe para cargar y transportar tradiciones, que el propósito de la iglesia es formar una gran denominación, que el propósito de la iglesia es sencillamente una máquina de producir dinero, que la iglesia son una cantidad de programas y una enfermedad que yo llamo la enfermedad de la eventitis, evento tras evento. La iglesia de Jesucristo no cree en eventos, creemos en procesos. Por eso tenemos que ser muy puntuales en la palabra que enseñamos y predicamos, porque estamos procesando a la gente para la obra del ministerio, no cargándolos de eventitis, de eventos para distraernos. Y gracias a Dios que muchos de esos eventos se tuvieron que suspender, pero lo que no se han suspendido son los procesos del Espíritu a través de la revelación de la palabra. Nos habíamos dedicado a construir grandes edificios, como si ese fuera el objetivo primordial. Dios no nos llamó a edificar grandes templos, nos llamó a edificar, colaborar con Él para ser edificadores y constructores. Amén. O sencillamente buscadores, lo que se conoce como buscadores, es decir, quiero ir a un lugar donde me suplan mis búsquedas, me suplan mis necesidades. Entonces, ¿qué programa tienes para ofrecerme? Y si no habían los programas, entonces voy a la siguiente a ver si tenían los programas. Se llama buscadores. Pero nosotros no somos buscadores. La verdadera iglesia de Jesucristo somos ofertantes. Me estoy explicando. No es denme lo que a mí me gusta, sino qué es lo que yo tengo para ofrecer para expandir el reino de Dios. Entonces, repito, nos habían cambiado todo el sistema y había un énfasis muy grande en el ministerio en el ministerio el otro, pero no realmente en el propósito, el plan, el diseño por el cual Dios nos había puesto. Libros como el Purpose Driven Church o una iglesia con propósito de Rick Warren, que por cierto ahora nos resultó el hombre metido allá con el Papa y todo eso, y muchas iglesias viven ese sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema de mercadeo, pero no hay poder de Dios ahí. Tienen una gran cantidad de números, pero sin ningún impacto en la ciudad, ningún impacto en la comunidad. Y uno puede hacer crecer una iglesia por sistemas de mercadeo, por sistemas y arandelas humanas, pero eso no es el propósito realmente de Dios. Entonces, necesitamos encontrar cuál es la función, cuál es el propósito, para dónde es que Dios quiere llevarnos para ser efectivos en esta tierra. Entonces, déjenme compartirles aquí 10 puntos a la luz de la palabra de Dios. Repito, voy a leer algunos versículos para que ustedes lo puedan entender. Primera cosa que necesitamos entender
la iglesia verdadera de Jesucristo está puesta para manifestar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Repito, estamos puestos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el reflejo del gobierno de los cielos aquí en la tierra. Así como se hace en el cielo, así tiene que haber una iglesia que haga en la tierra. Y eso hace que el gobierno de los cielos a través de la iglesia de Jesucristo se haga visible aquí en la tierra. De tal manera que la gente que se acerca a nosotros puedan ver que hay una sociedad que se conduce bajo el dominio de Dios y que esa sociedad de reino está compuesta por reyes y por sacerdotes que fueron comprados a precio de sangre. Que no estamos puestos para que la gente admire los rangos y admire los títulos y admire nuestras vestimentas. No, porque el sistema del mundo es un sistema en desorden, sin leyes, un mundo que va hacia abajo en un caos total. Pero la iglesia de Jesucristo no está en caos, está en Cristo. Y por lo tanto, en ella hay gobierno, en ella hay orden. La vida tuya es una vida ordenada, tu familia está ordenada, tus finanzas están ordenadas, tu manera de caminar está ordenada, la manera como te mueves es en orden, la manera como tú hablas, la manera como te conduces es un sistema de adoración. Algunos creen que adorar es cantar unos cantos lentos el domingo en el templo. Los rápidos es la alabanza y los lentos es la adoración. No, señor, eso no es así. La adoración es un estilo de vida. Es cómo te conduces. A ver, compartan ahí, subamos ese número. Habíamos 42 hace un momento, algunos se cayeron. Pero suban ese número compartiendo, porque estamos hablando algo que realmente considero que es una bendición. Vamos a ver si compartiendo entre todos ahí, llegamos arriba de 50 personas en el nombre de Jesús. Vamos ya por 41. Vamos, no te salgas. Sigue invitando, que estamos hablando cosas muy puntuales. Estamos hablando del propósito original de la iglesia. Entonces el primer propósito es manifestar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Número 2, revelar el estándar de Cristo y que ese estándar de Cristo, la medida de Cristo, sea la medida con la cual se miden todas las cosas. Jesús es la medida. Jesús es el estándar. Si usted quiere ver su éxito, mídalo frente a Cristo, no frente a otro compañero, pastor del otro lado, un hermano, no. Todo lo que nosotros somos lo tenemos que medir con Cristo, porque Él es el único estándar que lo valida absolutamente todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y todo lo que sucede tiene que medirse conforme a Él. Ahora, cuando todo lo que nosotros lo hacemos, lo medimos conforme a Cristo, eso es lo que produce que la gente se admire, que la gente se convierta. Es lo que atrae a la gente. El sonido del cielo. Recuerden ustedes que el día de Pentecostés lo que hizo que la gente corriera al aposento alto fue el estruendo que vino del cielo.
La iglesia necesita el estruendo del cielo para atraer a las multitudes. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Él dice de la siguiente manera: pero si todos profetizan, ese es el estruendo del cielo, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque esa profecía es Cristo hablando, en la medida. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Necesitamos el estruendo del cielo, Jesús manifestado, ese estándar manifestado dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la gente que no conoce al Señor y vea nuestras vidas, vea la manifestación de Cristo en nosotros, inmediatamente sean convencidos y convertidos. Porque si Cristo no es el que se manifiesta en nosotros, tenemos una deficiencia impresionante. La iglesia no quiere ver a los cristianos. Mejor dicho, el mundo no quiere ver a los cristianos. El mundo quiere ver a Cristo en los cristianos. Esa es otra cosa. Número 3. Necesitamos entender que somos la voz de Dios en la tierra. No un eco, sino la voz directamente de Dios. Una voz que clama en el desierto. La iglesia, escúcheme bien, no está puesta para reemplazar el Estado, ni dominar el Estado, sino para convertirnos en la conciencia o la voz para el Estado, como eran los profetas en el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo a Pablo que él lo iba a poner frente a reyes. ¿Para qué? Para que fuese la voz frente a ellos. Para que ellos tuvieran que decir: por poco me persuades a ser cristiano. Los profetas eran la voz que le hablaban a los reyes y le decían: tú eres ese hombre. Pero lamentablemente la iglesia en este tiempo ha dejado de ser voz y se ha convertido en un eco de todo lo que sale por ahí. Y estamos repitiendo nada más cualquier cosa, cualquier ruido que se hace. No. Una voz es algo que está dominado y controlado. Entonces, somos la conciencia de la sociedad. Por lo tanto, debemos hablar luz en medio de los dilemas, en medio de las circunstancias que nos están rodeando, que son bastante serias. Nunca te encojas, querido ministro. Nunca retrocedas, nunca cierres tu boca. Dios nos ha dado la bendición en este tiempo de hablar y predicar como nunca antes. Bueno, doy gracias a Dios porque ya vamos por 53, 54. Sigan subiendo ese número. No hay razón por qué no podamos llegar a un buen número acá. Entonces, debemos seguir hablando. Así está diciendo el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Hay poder en la boca de los siervos y las siervas de Dios. Si tienes problemas en tu boca, no hay ninguna situación que pueda impedir, porque Dios tiene la solución, un carbón encendido ahí en tus labios y te va a purificar para que puedas hablar la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia callada en este tiempo no sirve. Tiene que ser una iglesia que habla. Estamos empoderados en nuestra boca. Por eso todo el plan comienza hablando. ¿Cómo nos entregamos a Dios? Confesando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces comenzamos haciendo declaración con la boca. ¿Dónde recibimos el Espíritu Santo? ¿O qué señal damos? Hablando en otras lenguas. ¿Cómo se predica?
Hablando. ¿Cómo se enseña? Hablando. ¿Cómo se ora? Hablando. Entonces una iglesia callada no sirve. Tiene que ser una iglesia que hable. Hay vida en tu boca. Hay victoria y sanidad en tu boca. Cuando oramos por un enfermo, no le ponemos la mano ahí y con la boca cerrada. ¿Ah? Porque es más, hay algunos predicadores así que ponen un dedito ahí y como que es un favor que le hacen a uno para decir en el nombre de Jesús. No, abre esa boca. Enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Número 4. Estamos para extender y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es algo que es muy importante entenderlo. Miren, siempre habíamos creído que esa piedra no cortada con mano que va a venir y que se muestra en el capítulo 2 del libro de Daniel, los versículos 34, 35 y 44, que esa piedra es solamente Jesucristo. Pero resulta que el mismo Daniel nos dice que esa piedra son los santos acompañados con el santo. Porque Pedro claramente nos enseña que tanto Jesucristo como la iglesia juntos somos la piedra de Sión. Vamos a verlo aquí en el nombre de Jesucristo porque esto es muy importante entenderlo. O sea, lo que hace que se caiga el sistema gentil desde la cabeza hasta los pies va a ser la iglesia con Cristo como su cabeza, juntos. Cristo la piedra angular y nosotros piedras vivas somos esa piedra que vendrá bajando, que golpeará la estatua y la hará caer para establecer y convertirnos junto con Cristo en un gran monte que cubrirá toda la tierra. Que recuerden que Jesús no viene solo, viene acompañado de sus santas decenas de millares. Entonces, Pedro nos menciona y nos dice que Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. O sea, como Él. Como piedras vivas. Si notan ustedes, Pedro dice que Él es la piedra viva. Pero vosotros también. Piedras vivas. Sed edificados en casa espiritual que llena la tierra, que extiende y expande el reino de Dios, porque ese es el propósito de estas piedras. Él, la piedra angular, nosotros las piedras que estamos unidos a Él y juntos formamos una gran roca. No, léalo con detenimiento y te vas a dar cuenta que Él es piedra viva y nosotros también somos piedras vivas. Entonces habíamos pensado que era solamente Jesús la piedra viva. No, nosotros también somos piedras vivas y por lo tanto no tenemos límite en lo que podemos hacer con Cristo. Por eso en este tiempo va a ser la manifestación del cuerpo de Cristo como nunca antes. Sigamos subiendo ese número, no tiene por qué bajarse. En el nombre de Jesús, vamos para arriba. Amén. Entonces, hermanos, vamos hacia los confines de la tierra. Vamos llevando el evangelio del reino. Vamos produciendo los cambios. Vamos enseñando. Vamos a meternos en todas las esferas de dominio. Vamos a tomarnos los 7 montes y vamos a decirle al Señor que cada uno de esos montes tiene que ser desalojado porque no vamos a permitir que esas agendas sigan controlando. Porque escúcheme, toda nación donde usted oiga que aprobaron la ley del aborto, detrásito viene el anticristo. Téngalo de seguro.
es cada vez que gritan y dicen, ¡ay, ganamos! La agenda del aborto se aprobó. Detrás vienen soplando los caballos del Apocalipsis. Eso tómelo ya por hecho. Muy bien. Punto número 5. Vamos adelante en el nombre del Señor. Estamos aquí para manifestar la multiforme sabiduría de Dios en contra de los principados y de las potestades. Voy a leerles. Les dije que íbamos a leer escritura y les agradezco que estén pendientes de esto porque esto hay que ponerle palabra. Efesios 3:10 dice, aquí está, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la iglesia es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios y no permite esa multiforme sabiduría de Dios que los principados y las potestades hagan lo que les dé la gana, porque hay una iglesia que maneja la multiforme sabiduría de Dios. Por eso dentro de esta iglesia de Jesucristo no hay gente bruta, somos gente llenos de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos con esa multiforme sabiduría de Dios? Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Esa multiforme sabiduría de Dios se convierte en una armadura que tiene el poder de apagar los dardos encendidos del enemigo, que tiene el poder para desbaratar las acechanzas del enemigo. Esas acechanzas del enemigo es todas las tramas, todas las maquinaciones, todas las conspiraciones, todas las agendas anticristo que quieren adelantar la iglesia de Jesucristo. Por eso yo quiero recomendarles este primer domingo del año 2021, todo el mundo debe ir a congregarse y cantar como nunca antes hemos cantado. Y pastor, sácate tu mejor mensaje. Y vamos a tener una revolución del Espíritu y todo el mundo hablando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque a través de esa unión como pueblo de Dios y estableciendo cadenas de oración y de ayuno y llenura del Espíritu Santo y salir empoderados, estaremos llevando toda la armadura de Dios, manifestando la multiforme sabiduría de Dios para que podamos desbaratar las acechanzas del enemigo, del diablo, y apagar sus dardos encendidos y proteger tres cosas valiosas. Ya se los he dicho: la iglesia, la familia y el Estado. Porque mientras la iglesia esté aquí, podemos apagar esos dardos encendidos. Si tienen su agenda de reseteo en Davos el 2021 y la quieren implementar y quieren sacar ahora, dice que el COVID-21, ya no el COVID-19, sino el COVID-21, para meter más su veneno, pero no procede mientras haya un aleluya lleno del Espíritu Santo, vestido de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir nuestros templos en centros de entrenamiento para hacer guerra espiritual. Debemos aprender cómo detectar y confrontar al enemigo usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La iglesia de Jesucristo del 2021 es una iglesia aguerrida, combatiente, militante, infiltrada en todas las esferas. ¿Por qué? Porque somos el único estorbo que hay como sal, luz y levadura
para que penetre todas las artimañas del enemigo. Entonces, hermanos, tenemos que convertirnos en solucionadores de situaciones a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel global, con las técnicas del Espíritu, con la consejería del cielo, con la multiforme sabiduría de Dios. Ellos tienen la sabiduría animal, carnal, diabólica. Nosotros tenemos la multiforme sabiduría de Dios. Y si no sabes cuál es la multiforme sabiduría de Dios, léete en el libro de Santiago. Ahí está. Bueno, sigo adelante. Tenemos que convertirnos en un lugar donde la morada, o sea, un lugar donde Dios halle morada. Donde Dios sienta que está realmente en su casa, que Él es bienvenido. Estaba leyendo la escritura que cuando le informaron a Jesús que su primo Juan había sido decapitado, se apartó porque era un ser querido. Habían tenido un contacto y encuentro desde que estaban en el vientre los dos. Lo había introducido, era el precursor, lo bautizó. Ahora le informan, fue decapitado como humano. Sintió el golpe. ¿Y sabe a dónde se fue? A Betania. ¿Por qué a Betania? Porque allá estaba una casa donde él era bien recibido, donde se le preparaba buen alimento, donde se le atendía con dignidad y donde se sentaban a sus pies para oír la palabra. Estoy hablando de la casa de Marta, María y Lázaro. Por eso todo lugar que se convierte en morada del Señor, Él es capaz de venir y resucitar todo lo que se muera en esa casa. Y debemos convertir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia en un Betania para Él. Así es que todas nuestras reuniones y nuestros servicios deben ser para Dios, centrados en su presencia, donde Él descienda, donde Él se manifieste, donde nos podamos encontrar con Él, donde Dios se manifiesta entre nosotros. Y cuando Dios se manifiesta entre nosotros, el cielo desciende, la nube de gloria desciende. Y se puede sentir donde hay gente que dicen y proclaman, Dios es esencial. Habían dicho que la iglesia no era esencial. ¿Sabe por qué muchas iglesias no son esenciales? Porque dejaron que Dios fuera esencial en ellas. Pero toda iglesia donde Dios es esencial, ella también será esencial. Si no tienes a Dios como algo esencial, iglesia, ni se reúnan porque no son esenciales. Pero donde Dios está, esa iglesia es esencial porque ahí se acaba la enfermedad. Ahí se acaba el suicidio. Ahí se acaba el tormento de la depresión. Porque ahí hay salvación y vida eterna. Entonces la iglesia es una morada, es un lugar donde Dios puede venir, donde Dios tiene su hogar, donde Él se mueve libremente sin restricciones, donde Él se puede manifestar, donde Dios se puede expresar como Él es y no nos intimidamos por sus expresiones divinas. ¿Por qué? Porque nos reunimos para que Él esté a cargo. ¿O será que Jesucristo no sabe pastorear una iglesia? ¿Ah? ¿No dijo Él, yo soy el buen pastor? ¿No sabrá Él pastorear una congregación? Es tiempo de que nos hagamos a un lado y lo dejemos pastorear a Él. Y eso me pasó a mí. Me puse en oración, Señor, haz algo en la congregación donde estoy, por favor, muévete, quiero ver los resultados. Y me dijo el Señor, ¿de verdad quieres ver resultados? Sí, claro que sí. Bueno, me dijo, llevo años viéndote como tú pastoreas. ¿Por qué no te haces a un lado y me ves a mí como pastoreo yo? Me hago a un lado.
y todo ahora es direccionado por Él. Y las cosas cambiaron. Muy bien. Número 7. La iglesia de Jesucristo es una derribadora, demoledora de paredes de separación. Ahí no es como aquí en Estados Unidos, la iglesia de los blancos, así dice. ¿Dónde se congrega yo? Yo me congrego en una iglesia de blancos. ¿Y usted dónde va? Yo voy a una iglesia de negros, una iglesia de chinos, una iglesia... No, señor. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia donde hay una sola cultura. Nosotros no tenemos las culturas quebradas del mundo. Es la cultura del reino la que prevalece. Yo no voy a colombianizar a otra nación, como algunos, por ejemplo, españoles se quejan y dicen, ustedes, nosotros fuimos los que le llevamos misioneros a ustedes y ahora vienen ustedes a venir a ser misioneros con nosotros como si nosotros fuéramos indios, así dicen ellos, en su orgullo. ¿Por qué? Porque quieren llevar la cultura, mexicanizar, colombianizar, no sé qué otra. No, señor, nosotros no estamos para llevar la cultura de nuestro país, estamos para extender la cultura del reino. Y esa viene del cielo. Y esa cultura del reino es la que quiebra todo tipo de paradigma. Así es que hay algunos, quiero danzar como africano, quiero vestir como europeo y ganar como norteamericano. Y de repente darme unos saltos como indio. No, señor. El reino de Dios tiene su cultura. Y no es una subcultura, es una contracultura. Ella donde llega domina. Déjeme, les leo aquí. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga esta palabra tan fuerte. Aboliendo. Él hizo una abolición. En su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa es la cultura del reino. Él viene aboliendo y derribando todo porque Él quiere establecer su cultura. Por eso la cultura del reino, no importa a qué país usted vaya, es la misma. No importa qué idioma hablen, es el mismo. Y te identificas inmediatamente. Entonces esta es una cultura que domina. No es un asunto multicultural o multirracial, sino celestial. Porque eso es creado por Él y para Él. Por lo tanto, la cultura que nosotros tenemos es celestial, porque Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, todo lugar donde usted vaya, donde se vean los asuntos de manejo del mundo, no es el reino de Dios. Bueno, vámonos adelante. En el nombre de Jesús. La verdadera iglesia de Jesucristo en su mandato, en su función, tiene que manifestar el deseo del Padre. Y lo voy a leer para que ustedes lo entiendan, porque el Padre tiene un deseo que nosotros lo tenemos que cumplir en Jesús. Mírelo, aquí está. Hechos capítulo 2, versículos 34 al 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, los enemigos tienen que estar bajo los pies de Jesús. Ahora la pregunta
que yo quiero hacerles a ustedes es: ¿qué es el estrado de sus pies? El estrado de sus pies es el mundo. El cielo es su trono y la tierra es el estrado o un banquito que está ahí abajo donde el rey pone sus pies. Ahora, ¿quién o quiénes somos los pies de Cristo? ¿Ah? La Biblia dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los pies de Jesús. La cabeza está en el trono, pero los pies, que somos nosotros, estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, todos los moveres de la tierra están bajo el estrado de los pies de Jesús, que es la iglesia. Ay, yo quisiera tener más palabras para explicar esto. Todo porque el designio de esta profecía es que Él debe estar sentado donde está todo el poder, porque eso es la diestra, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies, bajo ese banco. Entonces, si nosotros somos los pies del Señor, todo lo que sea enemigo de Él tiene que estar bajo nosotros. ¿Qué es enemigo de Él? El pecado. El pecado no debe enseñorearse de nosotros, debe estar bajo la planta de nuestro pie. La enfermedad no debe estar dominando, la enfermedad tiene que ser aplastada por los pies de la iglesia. Y yo quiero preguntarle a los que me están viendo, que ya somos 60, ¿estará el COVID-19 por encima de Jesucristo y de su iglesia? ¿O tendrá la iglesia el poder de poner al COVID-19 bajo la planta de sus pies y aplastarlo? Ustedes contéstenme esa. Satanás tiene que estar bajo el estrado. La muerte no tiene por qué tener victoria. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos dio la victoria. Entonces, todo lo que sea enemigo de Jesús no tiene que estar por encima de la iglesia, tiene que estar por debajo. Porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, o sea, estamos por encima de todo. Y todo lo que no es de Dios, usted tiene que pisotearlo. ¿No será por eso que la iglesia, en un momento de manifestación del Espíritu Santo, brincamos? ¿No será que debemos aprovechar esos momentos de inspiración y darnos unos brincos y comenzar en el Espíritu a hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo? ¿Ah? Conteste, mi iglesia, no se me bajen, hermano, no se me vayan. Éramos 60, ¿dónde están? Quédense conmigo un ratito, porque creo que estoy compartiendo algo de vida. Este 2021 tienes que entender, Él está sentado a la diestra, es decir, donde está todo el poder, y nosotros somos sus pies, pues usemos ese poder o esa diestra de Dios y pisoteemos todo lo que no es de Dios. Pero no, nos dejamos que se nos suban cosas. Como la señora que ve un ratón y inmediatamente se sube sobre la silla. No, señor. Agarre la escoba si quiere y dele a ese ratón, pero no ande corriendo de todos los ratones que salen por ahí. Entonces la iglesia debe olvidarse de estar en esas peleas internas, esas discusiones, batallas domésticas. Un pastor peleado con otro y que yo no te recibo, yo no te oigo, tú no eres de mi grupo. Esas bobadas hay que dejarlas y eliminarlas en el nombre de Jesús. Tenemos enemigos que tienen que ser puestos bajo el estrado, la planta de nuestros pies.
Déjeme terminar este tema porque me estoy emocionando mucho. 9. Debemos ser una manifestación de gente de pacto. Voy a repetir esa parte. Entre más relación de pacto tú tengas, mayor manifestación vas a tener. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos gente del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, donde quiera que hay pacto, hay manifestación. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, usted también, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Ah? Y a un amigo yo no le escondo cómo manifestar mi poder. Mire, hermanos, los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros, ¿qué es lo que hacen? Manifestar los pactos que hacen con el demonio. ¿Y dónde están los hijos de Dios manifestando el pacto que tenemos? ¿Ah? Si estamos en comunión de pacto con el Altísimo, tenemos que manifestar al Altísimo. Donde quiera que Jesús es predicado, Jesús tiene que ser manifestado. Y este es un tiempo de manifestaciones con señales, con prodigios, con maravillas y con milagros. No me digas que Jesús está en casa y no sucede nada. No me digas que el Señor está entre nosotros y no se ve dónde está. Porque por pacto podemos atraer su manifestación. Y debemos caminar en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la manifestación podemos reprender las manifestaciones del enemigo. Toda obra de las tinieblas tenemos que reprenderla manifestando la luz, porque la luz en las tinieblas resplandece. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el año 2021 será un año de la manifestación maravillosa de un pueblo de pacto, con señales, prodigios, maravillas y milagros como nunca antes lo hemos visto. Yo estoy viendo a un muerto resucitando, gente entubada siendo liberada en el nombre de Jesús, cánceres y tumores desapareciendo, paralíticos levantándose, demonios abandonando los cuerpos y saliendo todo aquello que ha estado atormentando las vidas de las personas, gente que ya no les va a poder entrar la aguja en el brazo, porque Dios les va a poner un sello que va a impedir que le entre todo veneno de droga en su cuerpo. No la van a poder tolerar por la potencia del Espíritu Santo. Brujas van a pasar corriendo a nuestros altares, abandonando todas sus bobadas, porque han conocido que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ay, hermano, Dios quiere, hermano, si el enemigo tiene pistas de aterrizaje en cada ciudad, esos espíritus están sobrevolando las ciudades buscando dónde aterrizar. Bueno, cada hogar donde se invoca el nombre de Jesucristo, declaro que es una pista de aterrizaje para la potencia del Dios del cielo. Abashata Ramakaya. Estoy sintiendo la presencia del Señor muy fuerte. Yo estoy viendo cosas extraordinarias hechas por la mano de Dios a través de sus hijos. Y termino. Última cosa. Y esta enseñanza quizá van a tener que verla otra vez para sacarle más jugo, porque cada vez se hará más añeja y más salutífera en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Efesios
capítulo 1 del 9 al 11, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que en Cristo se han juntado todas las cosas. Él es la suma tanto de las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Todo Dios lo juntó en Cristo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que ese Jesús en el cual se juntó todo, lo que está en el cielo y en la tierra, ahora lo ha revertido a su iglesia. Mira que su iglesia no está incompleta. Mientras la iglesia esté alineada con Cristo, somos el varón perfecto, en quien están reunidas todas las cosas. Por eso es que en Cristo no nos falta nada. Jesús es el sí y el amén de Dios porque todo está en Él. Y si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, en Él estamos completos. Por eso Jesús no dijo parte de la potestad me es dada. Él dijo toda. Porque todo está reunido en Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí está, todo respaldo para ir. Porque todo fue reunido en Cristo. Entonces, si todo ha sido reunido en Cristo y no nos falta absolutamente nada, lo tenemos todo para entregarlo a un mundo que está falto y carente. No nos falta nada. Amado pastor, no te falta nada. No es que el enemigo te engañe, abres el refrigerador y te falta por ahí un mango, qué sé yo, y crees que ya, o miras tu cuenta bancaria y ay, Dios mío, me falta. En Jesús no te falta nada. En Él estamos completos, en Él se han reunido todas las cosas. Al mundo es el que le falta todo, a ti no te falta nada. Entonces, vamos a operar conforme a este modelo. Y mañana, con la ayuda de Dios, quiero hablarles, si el Señor me lo permite, de cómo medir la iglesia. ¿Cuál es la medida que debemos tener? Pero por lo pronto, déjeme orar sobre esto. Padre, te doy gracias porque estamos en el puro afecto de tu voluntad. Porque nos estás llevando a comer carne. Porque todas las cosas en ti están completas. Gracias, Señor, por este gran edificio que se llama tu iglesia. La iglesia de Jesucristo, columna y apoyo de la verdad. Gracias, Señor, porque todas las dinámicas de las ciudades, los estados y el globo tienen que girar alrededor de tu iglesia. No nos pueden ignorar. Ya ellos saben que la iglesia de Jesucristo es un factor determinante. Y ahora, Padre, te pido que toda la sabiduría tuya venga sobre tus hijos. Que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora a través de la iglesia. Y que podamos apagar todas las artimañas y dardos encendidos del maligno. Y yo declaro que todo ministro, toda hombre, mujer de Dios que me está oyendo ahora, son empoderados para cosas extraordinarias, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludo a la hermana Clara Elvira Clavijo. Creo que esta hermana es hermana del hermano Julio César. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dinora Sañudo Pérez. Gracias, hemos pasado un excelente tiempo en el Espíritu Santo. Hermana Regina, te bendigo, la bauticé recientemente ahí en el mar. Gloria a Dios. Hamilton Cuadros, gloria a Dios. Ecuador tiene esperanza porque tú vives allá. Jocelyn, hija, te bendigo, ya con deseos de verlos. Felipe, mi amado, qué bendición. Aleluya. Mano Javier Zambrano, Dinora, Leticia Martínez, les bendigo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por comentar, eso es muy importante, que dejen sus comentarios. Mauricio Márquez Lugo desde Chile, allá en Chile eres un referente porque eres una piedra viva acompañado de la piedra viva. Armando José Pérez, Lucho, aleluya, está en Aguachica, Cesar. Gloria a Dios. Amén. La gente del Cesar también son considerados costeños, ¿no? Amén. Bueno, amados, los bendigo a todos. Un abrazo, pasen buen día. Y si gustas acompañarme más o menos a esta misma hora mañana, estaré compartiendo la segunda parte de este modelo en el nombre de Jesús. Un abrazo.